Y para hablar de esta nueva ley nos acompaña el senador de Demócratas, Óscar Ortiz. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Cómo reciben el levantamiento, en todo caso, de la intangibilidad del TIMNIS? ¿Cuán grave es para la oposición? Buenos días, Gabriela. Mire, este no debiera ser un tema de oficialismo o oposición, debiera ser un tema de interés de todos y buscar una solución equilibrada, algo racional. Pareciera que el dilema es si construir o no construir carreteras, si integrar o no integrar dos departamentos, y eso no es el dilema. Aquí lo que siempre se ha planteado es que hay un parque nacional que tiene una doble categoría de protección como área protegida por el tema del medio ambiente, como territorio indígena por los derechos de los pueblos que habitan en él. Entonces, lo que siempre se ha planteado y se tiene que seguir planteando es que la carretera no vaya por el centro del parque, porque eso prácticamente va a destruir el parque por toda la corriente migratoria y particularmente de sectores cocaleros que va a arrastrar. Lo que se ha planteado es que la carretera bordee el parque. Que además, Gabriela, yo no sé si toda la población conoce que creo que solo hay 2 comunidades indígenas y hay más de 60 hay 2 que están cerca donde el trazo que quiera el MAS para la carretera, que es partiendo por el centro, y la inmensa mayoría, si uno ve en el mapa, están más bien al este. Entonces, ni siquiera es verdad lo que dicen que esto va a ayudar a los pueblos indígenas. Va a pasar a más de 100 kilómetros de la inmensa mayoría de las comunidades indígenas. ¿Y es técnicamente factible mover el trazo de la carretera más cercano a las comunidades? ¿Cuál sería el impacto ambiental? ¿Mayor, menor? ¿Se ha calculado eso? Si se lleva prácticamente bordeando el Parque Nacional, obviamente el impacto ambiental se reduce muchísimo. Seguramente va a ser más caro, pero esta es la experiencia que tiene el país hace décadas. Las carreteras, si los vemos en el mapa, bordean los parques nacionales. Podemos ver, por ejemplo, el Parque Nacional Amborós. En fin, aquí claramente hay un interés que es el de fondo, y es el de estos sectores cocaleros que están en el trópico Cochabamba, lo que conocemos como el Chapare, que ven al TIMNIS como su área natural de expansión porque es el territorio contiguo. Entonces, ya lo han hecho, ya lo han invadido. No hace mucho, mire lo que está pasando. Cuando quiso ir la semana pasada una comisión de asambleístas departamentales y diputados de Cochabamba a investigar, ¿quiénes le cerraron el paso? El CONISUR, y dijeron, nosotros somos los dueños. ¿Quiénes son el CONISUR? Son grupos de los llamados colonizadores que en realidad son quienes han expandido la coca ya hacia el TIMNIS. ¿Cuáles son estas 2 comunidades que se verían directamente beneficiadas con la carretera que pase por el medio? Bueno, sabemos que hay 3 pueblos, pero no tengo los nombres exactos, pero son 2 por ahí y 64 que están a más de 100 kilómetros. ¿Y ellos se dedican al cultivo? ¿Cuál es su actividad principal? Ese es el otro tema, Gabriela. A ver, primero hay que aclarar también, el hecho de la intangibilidad, yo dije, primero la intangibilidad fue un término propuesto por el presidente Evo Morales a la Asamblea Legislativa en función de los acuerdos que él llegó con los marchistas. Tenemos la carta en la cual el presidente Evo Morales le pide a la Asamblea Legislativa en el periodo pasado que incluya el término de intangibilidad. Entonces, en ningún momento se concibió la intangibilidad como no poder tomar nada del TIMNIS o no poder tocar ninguna hoja. Eso no quiere decir que no hubiera habido salud, que no hubiera habido educación, que no hubiera habido desarrollo sostenible. La inmensa mayoría de estas comunidades, obviamente, pueden lograr un desarrollo muy grande, por ejemplo, aprovechando la riqueza del Parque Nacional. Turismo, en fin, hay una serie de actividades que deben y pueden seguir siendo desarrolladas y que les rendirán mucho mayores recursos, como se ha comprobado en distintas partes del mundo. Por lo tanto, no hay esa disyuntiva, no hay que elegir entre el desarrollo de los pueblos indígenas y la intangibilidad. En mi opinión, hubiera sido mucho más racional, en todo caso, regular y dejar claro qué se concibe por la intangibilidad, qué se podía haber hecho por la intangibilidad. No directamente eliminarla, pero de contrabando, pero la ley dice, ¿no? Hacer carreteras, en fin, como le digo, y la carretera buscar cómo bordearla. Ese es un planteamiento equilibrado, racional, que es el que hay que buscar y hay que seguir insistiendo. ¿Y qué acciones pueden tomar en ese sentido? Bueno, lo primero, ya tenemos un equipo jurídico trabajando para hacer un recurso de inconstitucionalidad, porque creemos que tal cual está planteado la ley, va a desconocer la protección que da la Constitución a los parques nacionales, las áreas protegidas, pero también a los territorios indígenas. Segundo, estamos convocando al ministro de Obras Públicas al Senado, porque nosotros creemos que hay que iniciar un proceso para los responsables de ya haber iniciado obras
antes incluso de que se levante esta ley, o sea que cuando el momento que las iniciaron estaba vigente la ley. ¿Qué obras hay ya? Según una investigación periodística, hay por lo menos 3 puentes ya en construcción. ¿Dentro del territorio? Justamente por esta ruta que va a partir el TIMNI en 2 por el centro. Eso es lo que ya está mal. O sea, parte del proyecto ya fue iniciado. Así es. En el área protegida. Eso es lo que ha denunciado la investigación periodística y es lo que nosotros queremos comprobar porque le estamos pidiendo al ministro de Obras Públicas que vaya al Senado y dé la ubicación exacta. Nos dé los contratos que firmaron para ver quién los firmó, de dónde sacaron el dinero y quién autorizó. Y no nos olvidemos que en la nueva Constitución el atentar contra el medio ambiente es una de las responsabilidades más graves y serias que existe y por eso yo creo que están ocultando y hay esta cosa ridícula de que la administradora boliviana de carretera ha dictaminado secretos sobre la carretera. Eso pues sobre una carretera se podrá dictaminar secreto cuando sea una obra militar en época de guerra, no es la situación. Entonces está claro que aquí están ocultando algo. Y lo tercero, yo creo que todos debemos insistir en que haya una racionalidad, que no se vaya por el centro, sino que se busque bordear la ruta del Parque Nacional y además así se pase más cerca de la inmensa mayoría de las comunidades indígenas a las cuales se dice o se está utilizando como pretexto querer beneficiar. Bien, nos mantendremos atentos entonces a lo que ocurre en torno a este debate. Muchas gracias, senador, por la entrevista. En instantes vamos a tener la palabra de un diputado del MAS también a propósito de la promulgación de la ley 969. Continuamos con